Porque el amor sí es un sentimiento, pero es un sentimiento que se elige, una virtud que se elige, como cuando nosotros invocamos, por ejemplo, a una deidad, o cuando invocamos a un ángel, o personas que saben de todo este tema de los espíritus. Normalmente se piensa que el ego pues, es algo malo, ¿no? Que es algo que podría ser una parte oscura o negativa de la personalidad del ser humano. Sin embargo, lo que yo he estado aprendiendo y descifrando en mi aprendizaje es que pues el ego no es realmente malo como uno piensa. Yo creo que en todas las historias, si te das cuenta hasta en las películas se nota, en todas las historias del héroe, del que sale adelante, del que quiere hacer el bien, tiene que haber un villano. Sin el villano no existe el héroe. Entonces, ese papel o ese rol de malvado o de villano en nuestra vida justamente lo juega el ego. Y creo que es su propósito es el que nos hace dar el crecimiento y la evolución. Porque sin una cosa que nos enfrente, como lo dice el libro de Satán, sin el adversario que nos esté constantemente retando en nuestras debilidades, en nuestros puntos más susceptibles, no tendríamos una forma de ir midiendo nuestro crecimiento y no tendríamos la motivación o el empuje necesario para ir saliendo de nuestra zona de confort y empezar pues, a afrontar esas adversidades y superarlas. Precisamente yo siento que el ego es algo muy bueno que nos ha sucedido en la vida, o sea, pero a través como de todo esto de ir aprendiendo la espiritualidad, como que siempre te recalcan, y no solamente la espiritualidad, como que en todos los aspectos siempre te recalcan el ego, el egocentrismo y todas estas facetas del ego. Creo que yo en lo personal, bajo la experiencia y bajo lo que he ido estudiando, me he dado cuenta que el ego, como tú lo dices, es una parte adversaria, pero también es una parte de nosotros y es un equipo primordial, o es alguien que pueda ser un equipo primordial con nosotros mismos, porque el ego, como lo dices, no es malo. El ego nos viene a enseñar, pero el ego tiene muchísimas formas de autoengañarnos y de hacernos pensar que estamos en lo correcto. Sí, claro, es la parte de nosotros que pues tiene acceso a todo, nuestra parte inconsciente de nuestra mente, justamente es como su dominio, es como el infierno y el diablo es como el diablo, el ego es como el diablo que reina esa parte de nuestro propio infierno, ¿no? Y entonces pues obviamente tiene todas las herramientas para ponernos todas las pruebas necesarias en el momento justo para poderlas afrontar, para poderlas sanar, para poderlas trascender. Entonces yo creo que alguien que nos conoce también pues siempre nos va a encontrar la forma de ponernos el pie, como dices, autosabotearnos desde el interior, desde donde no nos damos cuenta, desde donde menos estamos poniendo nuestra atención. Y eso justamente creo que es algo importantísimo que necesitamos el ser humano y a lo que parte de lo que venimos a experimentar esta vivencia encarnada. Entonces tiene un rol muy importante. A fin de cuentas el ego significa yo también, ya lo hemos mencionado en otros episodios. Y pues es esa parte de mí que, aunque oscura, sí, pero es importantísima y necesaria para nuestra evolución. Sí. Nos preguntaban, bueno, en unos comentarios que estábamos ahí leyendo, que cuál era la diferencia entre el ego y el placer del alma. Porque, claro, normalmente el ego se esconde en nuestros placeres, nos pone las tentaciones, hace que se nos antoje saciar esos placeres de corto plazo y todo eso que posiblemente deseamos a nivel terrenal. Sin embargo, también hay un placer o regocijo en el alma al disfrutar la vivencia humana y encarnada que vino a experimentar aquí en tierra. Entonces, creo que es una pregunta muy importante, ¿cómo se puede diferenciar entre uno y otro? Yo creo que principalmente pudiera ser, como lo mencioné ahorita en un momento, el placer momentáneo o instantáneo, a corto plazo. Creo que cuando estamos buscando a corto plazo, solamente estamos haciéndonos un poco adictos a la dopamina segregada en ese momento que nos hace feliz de forma instantánea, pero igual, como todo lo instantáneo en la cocina, pues no es tan saludable, te va haciendo daño y eso es, yo creo que la parte que alimenta el ego, y el alma normalmente busca el placer a largo plazo, invierte, se esfuerza por construir algo que tenga permanencia y no solamente algo volátil o pasajero.
Fíjate que hace poquito vi una película que se llama Guerrero Pacífico. Y en esta película, que es una película que la verdad la recomiendo, obviamente la empecé a ver cuando yo empezaba como esta parte, mis principios sobre la espiritualidad, y la comprendí claramente. Mientras vas viendo una película, la vas comprendiendo siempre diferente, ¿no? O sea, vas viendo otros aspectos que no veías en un principio. Y en esta película que la he notado, precisamente hablan sobre el ego y sobre los deseos y sobre lo que pensamos, ¿no? Y la parte del ego, de que a veces pensamos que la meta es la solución de absolutamente todo. Y no nos damos cuenta que el camino que recorremos para llegar a esa circunstancia, a ese momento, es lo que realmente debemos de disfrutar, porque a veces nos hacemos perspectivas de la meta, porque a veces nos hacemos ideologías muy grandes, y la perspectiva, que es de lo más fuerte, como lo mencionaba, nos imaginamos cosas o muy grandes o a veces cosas que ni siquiera se comparan con la realidad. Y entonces a veces esa realidad pues nos deja de cierta manera impactados de diferente forma, ¿no? A lo mejor desmotivados, porque a lo mejor nos hicieron vivir queríamos vivir una experiencia fenomenal, o pensábamos que a lo mejor el ser millonarios o ser ricos nos iba a dar la solución de absolutamente todo, y no, la solución no es el dinero, sino la solución es el amor propio, ejemplo, voltearte a ver a ti mismo. Entonces, creo yo, y creo que es algo muy importante para absolutamente todos los que estén en el principio del desarrollo espiritual, en el que se esté autoconociendo, el que se esté queriendo comprender a sí mismo, que aprenda de sí mismo. El ego, como lo mencionamos en otros episodios, el ego viene de una palabra antigua que significa yo. Este ego es yo, literalmente, pero tenemos este yo de una forma no educada o no responsable, o como no sana, llamémoslo así, porque muchos terapeutas así nos podemos referir que es el ego falso, aunque no es falso, o sea, es real, pero se va creando a través de falsas creencias o falsas ideologías, o de las creencias que están en su entorno, y va adoptando ese tipo de comportamiento en el humano. Y principalmente creo que es algo que está padrísimo comentar, porque yo, cuando comencé la espiritualidad, bajo mi experiencia, siempre me recalcaban, y no sé si te acuerdas, es que tu ego, y yo decía, carajo, o sea, ¿qué ego, sí, no? Sí. O sea, según yo vengo bien, yo estoy haciendo mi disciplina, o sea, y realmente ahora que estoy de este punto, decía, creo que lo único que hacía era yo reflejarles a las personas realmente su ego, porque real sí tenía ego, y al decir tú tienes ego, también tienes ego, porque estás recalcando un ego, porque lo estás viendo. Y es muy subjetivo esto, pero es real. Y entonces me doy cuenta que yo, cuando llevaba mi disciplina, y por más que me quería comportar bien, y que era una persona que llevaba los principios de su educación espiritual y de su desarrollo, pues seguía teniendo, y me seguían recalcando que el ego. Y llegó un punto en donde dije, no mames, o sea, pues sí tengo ego, pero ¿cómo me quito ese ego? Entonces eso a mí, y creo que en lo personal a ti, que estoy hablando de un tema personal, nos hizo indagar más sobre el tema del ego. Y hoy digo, creo que muchas veces en el tema espiritual ya toman como de pasada hay el ego. Y el ego es natural, el ego es parte de nosotros, y todos tenemos una oscuridad y debemos de aceptarla. No podemos ser siempre luz, no podemos ser siempre buenas personas ante la sociedad. A veces la vamos a regar, a veces la vamos a cajetear, como diríamos aquí en México, y es muy normal y natural hacer eso. Sí, yo creo que el ego pasó de ser algo observable y un punto de referencia para irnos midiendo nuestro crecimiento, a un justificante para ya ves algo mal en alguien y no, es que tu ego. Ajá. O sea, en lugar de decir, y cuando tú le dices, oye, es que como que tienes un poco de ego, no, es que te estoy espejeando, eres tú, huevos, ¿no? O sea, también hay... Todos tenemos ego, y nadie nos lo podemos quitar. Una cosa es ego y otra cosa es soberbia. Claro.
Sí. que son temas sumamente diferentes y son vibraciones sumamente diferentes, y de hecho existen estudios en donde te enseñan las vibraciones de cada sentimiento, ¿no? Que es el ego, que es la soberbia, que es una de las vibraciones más bajas, igual que el rencor, que es la culpa, el odio, entre otras, y bueno, ahí podrían irlo viendo, o buscarlo para que identifiquen de lo que estoy hablando. Sí. Yo creo que algo importante que mencionaste es justamente la expectativa. No lo dijiste de esa forma, pero cuando esperamos un resultado y no sale como queremos. Esto sucede mucho porque el ego, cuando se vuelve insano o poco sano, es cuando nos generamos expectativas. ¿Qué quiere decir? Dejamos a algo externo la responsabilidad de dirigir lo interno que queremos lograr. Hago un ejemplo. Yo lo veo como si fuera en el carro con un niño de 4 años, ¿no? Conmigo, lo llevo a la escuela, mi sobrino. ¿Quién va a manejar? ¿Yo o el niño de 4 años? Tú. Pues yo sería el adulto responsable que debería manejar. Imagínate que en este escenario el que representa mi ego es ese niño de 4 años. No está capacitado para dirigir un automóvil. Tiene capacidad de hacer otras cosas y tiene un rol distinto, ¿no? Pero entonces yo lo que hago en este caso en mi vida con el ego es dejarle al niño que maneje, y yo mientras me distraigo con las noticias, con el chisme, con las redes sociales, con lo que me causa placer, porque hay que hueva manejar mi vida. No hacerme responsable es muy tedioso, mejor me hago güey pues con el Netflix, con la oficina, con lo que quieras, ¿no? Con el alcohol, con lo que sea. Y entonces pues dejo que el chamaquito vaya manejando y yo pues aquí haciéndome güey en mi celular. ¿Qué va a suceder? Pues un desmadre. O sea, nos vamos a accidentar o va a pasar algo mal. Y ahí es el ejemplo al que voy. Es como si el ego no está capacitado para tomar las decisiones en mi vida. No está capacitado para dirigir mi realidad. Está capacitado para afrontarme y darme cuenta de los errores que puedo tener para yo solucionarlos. Pero yo soy el que tengo que tomar la responsabilidad de volver a tomar el volante en mi vida y manejarlo. Porque cuando no lo hacemos, nos gusta andar de víctimas. Y es que me hicieron, pero no me doy cuenta que soy yo el que cedo el control. Sí, acabas de dar un temazo que la verdad es que estoy también ahí desmenuzando, investigando, estoy sacando fuentes de información, obviamente canalizando con nuestros guías para poder tener este tema completamente, pero quiero abrirlo aquí para después en algún momento poderlo desglosar ampliamente, que es la responsabilidad, ¿no? Y acabas de decir el niño. Un niño no tiene responsabilidades. Un niño no le cabe aún. Bueno, yo creo que debe de haber algunos que sí, pero no tienen ese, ¿cómo te puedo decir? Esa vibración de responsabilidad. Y estábamos hablando la otra vez de un tema similar en donde estamos ayudando a una persona a dejar de ser niño. Pero no es dejar de ser niño, estamos ayudando a que siga siendo ese niño, pero construya su identidad de adulto ahora. Porque no podemos dejar de ser niños, pero al construir nuestra identidad como adultos, vamos adquiriendo la responsabilidad, en donde nos vamos dando cuenta que todo tiene un efecto, todo tiene una causa y un efecto. Entonces tenemos que aprender a tener ese equilibrio entre lo que hacemos, entre lo que damos, entre cómo nos comunicamos en el entorno, que todo tiene y todo cuesta al final de cuentas. Pero muchas veces, y muchos en general, y me incluyo en algunos aspectos, seguimos siendo niños. Porque echamos la responsabilidad a los demás de lo que nosotros no asumimos. Y como no dejamos de ser niños, entramos en la victimez. O sea, tú me provocas, tú haces esto, tú el otro, por ello soy así, por ejemplo, ahorita que hace un calor aquí, nosotros estamos en México, hace mucho calor, por las fábricas, sí, pero también nosotros tenemos responsabilidad ante el planeta Tierra, no solamente podemos señalar a los demás. Y no tenemos esa responsabilidad, o sea, nos victimizamos. ¿Y qué es eso? Que seguimos siendo niños berrinchudos. O sea, no tenemos
la capacidad de responsabilizarnos de las cosas. Ay, porque me da hueva, porque yo quiero, nada más porque lo deseo, que me hace feliz. Y es otro tema del ego, cabrón, que dices, oye, ¿qué nos hace feliz? Digo, tú vienes a ser feliz en el mundo, no venimos a ser felices. Y hasta apenas lo comprendí, no venimos a ser felices, venimos a elegir la felicidad en todo momento, pero no venimos a ser felices. Sí, claro, tenemos el poder de hacerlo, mas no es el propósito de la vida. Es como el amor es una elección. Nosotros elegimos el amor en una relación que es cuando empieza en enamoramiento, en donde te empieza a atraer físicamente, hormonalmente, mentalmente, emocionalmente. Inconscientemente, incluso actitudes de tus padres, etcétera. Sí, te empieza a atraer. Enamoramiento, yo le digo enamoramiento, no es una mentira que nos envuelve y nos hace caer, ¿no? Porque somos físicos, somos humanos. Después se acaba el enamoramiento. Creo que dura aproximadamente entre en un año y no sé cuánto dura el enamoramiento. Se acaba. Y después, tenemos que aprender a elegir el amor. ¿Por qué? Porque empezamos a verle los defectos, que pinche huevón, que no se lava bien la boca, que le apesta el fundillo. No, o sea, sí. Como cosas así que a veces son tan X, pero... Y ya existía, ¿no? Pero ahora como ya no hay enamoramiento, ahora tenemos que aprender a elegir el amor, porque el amor sí es un sentimiento, pero es un sentimiento que se elige, una virtud que se elige, como cuando nosotros invocamos, por ejemplo, a una deidad, o cuando invocamos un ángel, o personas que saben de todo este tema de los espíritus, que pueden pedirle la asesoría, el permiso, o simplemente una oración a Dios, le tienes que pedir, tienes que atraer esa virtud hacia uno. Sí, claro, no es como que solito te va a llegar nada más porque hay pobrecito. Y tenemos que elegirlo. Claro. Es lo mismo. La intención viene de la elección y si no hay una elección, tu intención no se va a ver manifestada. Es correcto, entonces desde ahí como que yo parto muchas cosas. Es elección, o sea, en pocas palabras es elección. Y la elección nace desde una responsabilidad. Yo elijo mantener a mi familia por elección y por amor. Y elijo el amor ante lo demás. ¿Por qué? Porque de que va a haber personas que me van a sonsacar para tener deseos vanos, para tener lo que sea. Yo tengo que elegir lo primero que ya elegí y darle fuerza a esa elección y ser responsable de lo que yo dije y di mi palabra. Si en algún momento mis concepciones, mis pensamientos cambian, yo comunico con la fuente que se creó todo este acuerdo, que si es en una relación con tu pareja, para poder volver a crear nuevos sistemas, llamémoslo de comunicación, y nuevos sistemas de comprensión para elegir el amor desde otra forma, incluyendo más aspectos. Un nuevo orden de flujo de las cosas, sí, claro, y si no se puede, hasta aquí llegó y acabamos bien, porque hay que esperar a que acabar mal las cosas. Y entonces, es correcto, y entonces el ego no sano, voy a esto, el ego no sano para mí es un niño reprimido, para mí es un niño que no ha sabido crecer. Exactamente, y fíjate, muchos a lo mejor estarán malinterpretando, no se refiere a que para crecer tenemos que deshacernos del niño y eso... No, porque ahora hay meditaciones hasta del niño interior. Y lo que te dicen exactamente, muchas veces de que, es que hay que sacar a tu niño interior y dejarlo a flote y todo, sí. El crecer y el madurar no implica dejar de ser niño. El crecer y madurar implica sumarle el adulto responsable al niño. Es una habilidad nueva que aprendes, como cuando aprendes a andar en bicicleta a los 5, 6, 7 años. No te dejaste de ser niño para poder andar en bicicleta sin llantitas. Le sumaste la habilidad a tu repertorio de virtudes. Es lo mismo con el adulto responsable. Le estás sumando esa habilidad, esa virtud al niño que está ahí. Y bueno, una consecuencia de la vida también que muestra ese nivel de adultez va siendo en la parte física, pues que nuestro cuerpo también va creciendo, no va envejeciendo. Sin embargo, no es dejar al niño atrás. No inventes, ya acabo de ver un tema vibracional en donde me doy cuenta, porque también es esto, la vejez es una enfermedad. Sí. Y es una enfermedad vibracional, porque vamos adquiriendo vibraciones, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo es un adulto? Perdón por regresar a este tema, pero ¿cómo es un adulto? ¿Cómo nosotros pensamos que es un adulto? ¿Adulto joven o adulto mayor? Un adulto. Una persona que ya tiene responsabilidades, que ya tiene que tomar decisiones, ve por lo que desea conseguir o vivir, tiene que saber cómo lo va a generar. Si decide tener hijos o otras responsabilidades menores, pues tiene que ver por ellos, etc. ¿Cómo ves a un niño?
No, pues nada más disfruta de lo que el adulto le provee. Juega, es feliz, disfruta, sí, claro, ríe, se divierte. No se preocupa de dónde se queda dormido. Puede hacer cualquier cosa y vive al 1000 sus emociones y absolutamente todo. Imagínate que de repente nosotros no nos adaptamos y no construimos bien o no, más bien desfasamos a ese niño o no construimos bien a ese adulto. Cuando desfasamos a ese niño y solamente somos adultos, son personas serias que no tienen felicidad, que solamente se ocupan por ser responsables, sí, por tomar decisiones, pero no se dan a sí mismos y son amargos, no son felices, se nota que no hay felicidad dentro de ellos mismos. Entonces cuando ves una persona adulta que es un niño, lo ves infantil, sin responsabilidad, sin decisión, sin absolutamente nada. Pero si tú construyes en equilibrio los dos, claramente vas a tener una persona responsable que disfruta todo momento, disfruta la vida. Claro, no siempre va a ser todo felicidad y todo armonía, va a haber como en la vida ese carrusel de subidas y bajadas, pero se construye un equilibrio. No, y se enseña también que en ese sube y baja de emociones es la responsabilidad de uno aprender a asimilarlas y afrontarlas, a aceptarlas y dejarlas fluir dentro de ti, no reprimirlas. Y en mi generación... Y que es normal además, es de humanos eso. Sí, claro. Y en mi generación, que también es parte de la tuya, siempre nos enseñaron a ser adultos y nunca nos enseñaron a ser niños. Y la parte hasta nos lo enseñaron no como responsabilidad, sino como obligación. Porque me acuerdo que lo recalcaban muchísimo. Es una obligación. Y puta, pues de obligación yo creo que a nadie en la vida le gusta. Y sí, díganme quién, porque yo neta no conozco a nadie que le guste que por obligación las cosas. Por gusto sí. O porque bueno, a lo mejor no disfruto tanto el proceso, pero me gusta mucho el resultado, ok. Pero así de que tienes que o por obligación, y menos los de mi generación que somos los índigo y los cristales, no. Pero bueno. Hay partes del ego también que es importante mencionar y en algún momento con el maestro Metatron tuve la oportunidad y el honor de que me explicara más a fondo este tema. Las facetas del ego, que lo usamos con palabras compuestas. Egoísmo, egocentrismo, egolatría, ¿qué otra me falta? Creo que ya. Y que no son realmente lo que pensamos que normalmente es, lo tachamos de malo, ¿no? Porque así se nos ha enseñado y es una creencia colectiva que viene en el sistema de creencias de toda la sociedad, por lo menos de nuestra región. Es que eres bien egoísta, ¿por qué no compartes con tu hermano? ¿No? Cuando, ay, güey, pues es que yo hice un favorcito de tirar la basura al vecino y me dio mis 5 pesos y me compré mis chetos. ¿Por qué a fuerza le tengo que compartir a mi hermano? Además, a lo mejor ni quiere porque ni me ha pedido. ¿Y por qué me están obligando a hacer algo que no quiero, no? Sí, también nos obligan a dar. Sí, cuando a lo mejor no es que esté mal dar, es bueno compartir, pero nos tiene que nacer porque también es muy bueno a veces solamente compartirnos a nosotros mismos. Y el egoísmo, o sea, es la parte de ejercicio del ego, donde yo ejerzo mi derecho a que si vamos a hablar estos términos, recordando que el ego significa yo. Estos términos, entonces, el egoísmo es el ejercicio del ego, es el ejercicio de mí mismo, de estar practicando una comunión, un espacio íntimo conmigo mismo, donde me estoy poniendo atención a mí mismo, ¿no? Y que van a decir, es que eso es muy egocéntrico, ¿no? Claro, egocentrismo. Ego, yo. Centrismo, céntrico. Centro, voy al centro de mí. El egocentrismo también es bueno. Estoy viendo desde mi interior, me estoy poniendo en mi centro y estoy viendo lo que en ese momento necesito, me está surgiendo, deseo expresar, me está sucediendo. Y es importante, y obviamente con esas palabras no, pero si lo vemos de otra forma o de otra perspectiva, ¿qué es lo que hace la meditación? El yoga, por ejemplo. Las meditaciones activas, las meditaciones guiadas, te llevan hacia ti mismo, hacia adentro, para ponerte en tu centro. Entonces, es lo mismo que el egocentrismo, esa es la práctica del egocentrismo. No, pues que ya vimos qué es, egoísmo, egocentrista y egolatría. ¿Qué es la egolatría? Yo, y la tría viene de idolatría, como la idolatración. Entonces estoy adorándome a mí mismo, lo cual es también completamente válido, normal e incluso recomendable, porque tú eres el único responsable de tu vida. Amor propio, ¿no? Claro, es amor propio.
como muchos dicen, es que muchos le llaman egoísmo, yo le llamo amor propio. Claro que sí. Claro, también hay que dejar muy presente esto, hay una línea muy delgada que es facilísimo de traspasar y de romper entre lo que estábamos diciendo, el ego sano y el ego no sano, donde ese egocentrismo se puede exacerbar de más. Recuerden que todo en exceso es malo, pero más bien todo en exceso hace daño, nada en el universo es malo. Entonces tengo que aprender también a equilibrarlo, como hablabas hace rato del equilibrio, tengo que aprender a equilibrar la medida y la forma en la que yo ejerzo mi egocentrismo, porque también no solamente existo yo. Sí, claro. Existo en una sociedad, existo en un colectivo. En un colectivo grupal. Entonces también lo que le afecta al colectivo me afecta a mí y lo que le beneficia, me beneficia a mí. Es importante también ver por otros a veces, pero nunca puedo tampoco llevarlo a ese exceso donde solamente veo por los demás y nunca veo por mí mismo. Y entonces pues después ando sufriendo de diabetes, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, claro. O de otras enfermedades parecidas del corazón, de la circulación, que tienen que ver con el siempre soy yo el que da, porque quiero ver por todos, pero nunca quiero ver por mí, ni que los demás vean por mí, porque no sé recibir. Entonces, creo que es importante que no lo tomemos como algo malo, las partes y las facetas del ego, solamente recordar que son importantes en cierta medida y desde la conciencia. Entonces, es importante observar y tomar en cuenta estas facetas del yo. Sí, claro. Es súper interesante todo esto que estás diciendo. Sí, eso es lo que me estaba compartiendo esa vez el maestro Metatron. La verdad se me hizo muy interesante, no lo habíamos visto así, o al menos yo no lo había visto así anteriormente, y dije, wow, o sea, se me abrió completamente un panorama nuevo, a una perspectiva totalmente diferente, y dije, tiene mucho sentido, lo voy a analizar, lo voy a cuestionar, porque es importante no darlo por hecho, no darle el volante a algo más para tomar la decisión. Por eso es muy importante fijarnos y atender también esas otras fases del ego en justa medida y desde la conciencia. Oye, ¿y el control viene del ego? El control, yo creo que todas las cosas negativas o defectos, como muchas veces se les dice también, vienen de nosotros mismos, del alma, del carácter de quien realmente somos. Sin embargo, el mal uso de cada una de esas características de nosotros y la exacerbación de las mismas, sí es por el ego. Porque obviamente sabe cómo utilizarlas en contra para obviamente ponernos a prueba y aprender a no dejarnos llevar por ellas instintivamente. O sea, yo creo que cada quien, pues sí, yo por ejemplo soy enojón, soy controlador, tengo esas características, y cuando yo le dejaba el volante al ego de mi vida y de mis decisiones y me dejaba ir por puro instinto, ahora sí que como gordo en tobogán, es cuando utilizaba esas características de mí, porque son las características que tengo, son parte de mi esencia, y se exacerbaban y se llevaban de una forma muy, muy, muy insana hacia con los demás que me rodeaban, y generaba problemas, generaba conflicto, generaba dolor. Y cuando aprendo a darme cuenta que estas situaciones no me favorecen, no es que me quite el control, porque lo puedo seguir haciendo, pero por ley de polaridad, todo en el universo tiene su polo exactamente igual opuesto. En lugar de controlar, hoy en día dejo fluir. Okay. Porque lo puedo elegir. Y cuando se necesitan cosas de control, que por ejemplo, no sé, necesito orientar este proyecto y tengo que poner orden a través de decirle a cada quien qué hacer, organizar y todo, tengo el control de la situación de cierta forma. Me corresponde. Sin embargo, ya no lo llevo más allá. Se podría decir que como que es una parte sana, una parte dañada, ¿no? Llamémoslo de esa forma. Sí. ¿Y cómo podríamos identificar en cada uno de nosotros? Creo que es un tema interesante e importante, porque todas las personas de repente nos cuestionamos, y yo soy uno de ellos que me cuestioné de cómo identifico que tengo ego en mi vida o qué parte de mí es egoica. Pues yo creo que justamente ahí es donde debemos aprender a llevar a cabo estos ejercicios de introspección. Todo lo que tenga que ver con voltear a verse uno mismo y ponerse atención, creo que es importante que cada quien elija su método favorito y que más le acomode. Puede ser no sé, la meditación, el yoga, el ejercicio, el arte, cualquier arte principalmente que te ayuda a voltearte a ver quién eres y te ayuda a llevar un ejercicio de autoobservación constante.
creo que es como vas a poder ahora sí identificar todas esas partes y diferenciarlas entre qué viene del ego, qué viene del alma, qué viene de la mente, qué viene de mi imaginación. Y todo eso no es como que haya un ay, es que es esto por esto y esto por esto. Todos somos diferentes y hay que aprender a autoconocerse. Es muy importante. Fíjate que para mí fue muy difícil porque, bueno, siempre también me comentaban de otra faceta del ego, ¿no? Que era el ego espiritual. Y el ego espiritual para mí fue uno de los más grandes maestros que me hizo aprender a tocar el piso y a identificar mi ego normal físico, llamémoslo así. Porque cuando empecé a traspasar mi ego normal, mundano, físico que todos tenemos, al ego espiritual, de sentirme chingón, de sentirme el que yo puedo desde una forma, ¿cómo te puedo decir? Desde una forma de necesidad. Cuando me dio la caída impresionante, fue cuando empecé a tentar y a practicar la humildad, porque la verdad es que no me di cuenta hasta ese momento que fui de picada, que fue a través de sucesos de la vida y procesos en donde estuvieron involucrados seres que amé demasiado. Fue para mí muy impresionante, ¿no? Esta parte del ego, y lo identifiqué. Obviamente yo lo identifiqué meditando, lo identifiqué auto observándome en mi comportamiento, de la necesidad, porque como que siempre es una necesidad el tener algo en lo personal. Y fue, bueno, es una satisfacción que yo no creo que esté, ¿cómo se dice? ¿Cómo se le puede llamar a esto cuando no lo vas a volver a tener? ¿No estoy abstento? ¿O cómo se...? No estoy exento de que me No vuelva a estoy pasar. exento. Entonces, no estoy exento. Yo sé que no estoy exento de volver a tener ego, pero la verdad es que el sentirlo, el darte cuenta, el autoobservarte, el decir, fíjate todo lo que tuve que hacer y lo que transformé, y todo esto fue solamente llevarlo a un ego espiritual, fue grande. Y fue mi gran, ¿cómo te puedo decir? Gran maestro de vida. Y después esto lo empiezo a identificar por una historia, y hay un maestro ascendido que me encanta su historia, que es Siddhartha Gautama, el Buda, en donde Siddhartha Gautama, el Buda, nos muestra su camino y su sendero, en donde él se reconcilia, en donde se le conoce muy comúnmente en la India, con el Mara. Su Mara es su ego, el Mara es su demonio interno, el Mara es su obscuridad, es su contraparte, llamémoslo así. Su adversario. Su adversario. Lo que hace Buda, pues no es pelear con él, es abrazarlo, es amarlo, y es enseñarle esta elección de amor hacia esa obscuridad y esa polaridad que al final de cuentas eres tú. Cuando nosotros como humanidad hagamos esto, yo en lo personal lo hice, te da una paz y una tranquilidad, y te das cuenta que tú eres tu propio equipo y que puedes hacer equipo con las demás personas, pero aceptando ese Mara, llamémoslo así. Y es un proceso complejo, y es un proceso que no se da meditando las 24 horas del día, sino se da siendo consciente de tu actuar, de tu vivir y de tu día a día. Y con esto no quiero decir que no tenga ego, porque de repente se me sale, de repente llego, como tú dices, tenemos nuestra sombra, y es normal. O sea, no soy todo luz, ni tampoco soy todo oscuridad, soy un equilibrio. Y lo acepto, ¿sabes? Es complejo, pero tomo la responsabilidad como adulto, y después me alegro como niño de la situación que vivo a través del ego. Sí, el ego es súper necesario para estar en este plano encarnado. Necesitamos energía oscura, necesitamos densidad que nos permita estar en este plano denso, porque es un plano densificado. De los 11 que hay, estamos en el tercero o en el más bajo, si lo quieres ver desde el punto cabalístico. Necesitamos algo que nos mantenga aquí, porque si fuéramos puro luz no estuviéramos aquí. Claro. Simplemente el cuerpo es de energía densa, es materia, es de energía oscura, por así decirlo. Entonces
Bueno, no por así decirlo, porque es que luego entienden oscuro como algo malo o negativo. Necesita esa densidad. Hay que dejar de pensar de algo que ayer me dijiste y fue real. Hay que dejar de pensar que somos humanos siendo espíritus. Más bien somos espíritus siendo humanos. Exactamente. Y a veces nos adaptamos a pensar que somos humanos queriendo ser espíritus. Y no es así. Somos espíritus, almas, viniendo a vivir una encarnación a través de este cuerpo humano. Este cuerpo humano es desechable, pero también hay que honrarlo porque es nuestro templo. Al final, creo yo en lo personal que ahí va lo que estás diciendo. Es desechable porque es orgánico y tiene una fecha de caducidad. Ojalá y no. Pronto, ojalá pronto encontremos. Que bueno, pues hay el secreto, ¿no? De la juventud eterna en la alquimia y que pues sí, maestros ascendidos como Buda, que vivió creo que 500 y tantos años, lo encontraron. O lo que se encuentra de la historia de Dampa. También, claro. Pero bueno, a lo que iba a decir es, el ego es necesario y justamente aquí entra un tema importantísimo que me gustaría tocar, porque en lo personal me ha pasado con mucha gente, principalmente uno de mis hermanos, que si me estás viendo, ¿qué onda, carnal? Muchas veces cuando empiezas en esta cuestión espiritual y a desarrollarte y en conocerte y encontrarte, piensan las personas que no lo hacen, porque es muy fácil juzgar lo que no sabes o lo que no practicas. Es que eso también es parte del ego, juzgar. Es parte del ego, justamente. Porque cuántas personas van a estar juzgando ahorita todo lo que estamos hablando y nuestras actitudes y lo que estamos haciendo. Los haters que nos van a estar ahí jodiendo. Les digo, aviéntense ustedes a hacer esto, a ver si lo hacen perfecto como ustedes piensan. Claro. O y solamente además, su perspectiva. Y además que también estamos haciéndolo público. Tú eres igual de jodido, rencoroso, controlador, enojón y todo que yo tengo, solamente que a ti nadie te ve. Yo me estoy mostrando, ¿no? O sea, es la diferencia, por eso soy juzgable o más criticable. Pero esta cuestión que empiezan a decir las otras personas, pues es que no se te nota esa espiritualidad que estás llevando, porque te estás enojando muy, muy fácil con este tema. Y es como, güey, es que ¿quién dijo que ser espiritual era que ya no me voy a enojar? No me voy a deshacer de mi ego, repito, el ego es necesario para ¿Quién dijo que ser espiritual es ser el mansito de todos? Ajá, ¿no? El santo, ¿no? La idea, mala idea o falsa creencia que tienen de la santificación. Yo creo que la parte del desarrollo espiritual es justamente aceptar a tu ego como hizo el Buda, abrazarlo e integrarlo desde el amor. Sin embargo, no es negarlo, no es ya no lo tengo y con amarlo y sanarlo no quiere decir que va a cambiar, porque yo cuando te amo y te doy atención y te doy tiempo de mi vida y todo eso, no quiere decir que vas a cambiar, quiere decir que simplemente considero que te lo mereces, a pesar de ser como eres, porque así como eres te acepto y así como soy tú me aceptas y lo recibes perfectamente y con cualquier persona, con cualquier ser querido, cualquier tipo de relación, ¿no? Entonces esta relación que uno genera con su ego es justamente de eso, lo aceptas como es, mas no lo vas a cambiar. Nada más lo estás poniendo en su lugar, estás ordenando las cosas como en el tema de constelaciones, que si no lo han visto vayan a ver el capítulo de constelaciones familiares, estuvo buenísimo con nuestra invitada Patti Pelayo, aquí se los van a dejar en postproducción, se lo van a dejar aquí el enlace, que justamente hablamos de eso, estamos poniendo las cosas en su lugar, estamos ordenando y al ego le estoy quitando del lugar del chofer, como hablábamos en un principio, y lo estoy poniendo de copiloto, ¿dónde va? Para yo hacerme responsable, pero no lo estoy sacando del carro, ni lo estoy privando del viaje. Simplemente me sigue acompañando y obviamente de repente va a bajar la ventana, va a prender el aire acondicionado, va a prender la calefacción, va a escupir para afuera, se va a encabronar con el que pase y se nos cierre, le va a mentar su madre y es normal. Solamente ya no lo dejo que tome el control y ya no me engancho con las situaciones que provoque, me hago responsable y la soluciono. Más no lo privo de que sea él mismo. Entonces, integrando esto que acabo de decir, no me voy a quitar el ego ni voy a dejar de ser enojón. Simplemente ya no me voy a enganchar y a lo mejor voy a tener la prudencia de no hacer un pedo mayor con ese enojo que me está sucediendo y lo arreglo de otra forma. Y al final de cuentas eso no evita que la caguemos, somos humanos. No voy a dejar de equivocarme. Y no por entrar al tema de soy humano como justificación, sino seguimos viviendo en esta tierra, seguimos teniendo carne, seguimos teniendo sentimientos, seguimos estando en un espacio donde hay ¿cómo se le llama? Esta sociedad en donde hay este colectivo energético y es normal que caigas. Y va a pasar, la voy a seguir regando porque sigo creciendo, no hay un límite, no es como también la falsa creencia donde ya acabaste la carrera universitaria y ya acabaste la carrera, como si ahí fuera la meta y no hubiera más que hacer en la vida. Y
hay muchísimo más que aprender, muchísimo más que hacer, no lo sé todo. Y obviamente en ese proceso de aprendizaje, pues como cualquier otro proceso de aprendizaje, la voy a seguir regando, prueba y error. La diferencia entre mi camino espiritual y el no tenerlo es que voy a aprender a resolver más rápido mis problemas, voy a aprender a ser responsable de ellos sin echar culpas ni hacerme la víctima. No me voy a dejar de encabronar con la gente. Nada más voy a aprender a pedir perdón cuando lo amerita. Y esa es la diferencia y por eso mucha gente, como mi hermano que luego me dice, ay, es que no se te nota, pues es que a lo mejor no sabes lo que es ser espiritual. Y aparte, Esa es falsa espiritualidad. Y aparte también no es que la espiritualidad se te tenga que notar. O sea, Además, no te tengo que demostrar nada, no te exactamente. tengo que demostrar absolutamente nada ni a ti ni a nadie, no A mí sea mismo. quien sea más que a mí. Y mientras yo esté bien, es mi problema. Egoísmo, claro, amor propio. Amor propio. Y sí pasa, pero está muy interesante este tema y la verdad es que da muchísimo más que hablar, más que compartir, porque es un tema muy muy profundo, pero es un tema de autocomprensión y autodescubrimiento que yo les recomiendo a cada uno empezar a autodescubrirse. Va a haber también ya algunas meditaciones que haremos para trabajar con este proceso del ego, para ir identificando nuestros procesos y bueno, eso me encargaré yo en algún futuro. Es correcto. Y bueno, pues yo creo que por hoy es suficiente. El ego está ya está detonándose, ahorita sí, está al 100, así fuerte. como, ay, están hablando de mí, a huevo. ¿Alguna frase con la que te quisieras despedir? ¿Alguna frase? Me gusta mucho la frase de pedo que no sale de tu cola, no es tu pedo. Y ya la hemos dicho, pero me encanta. Entonces, no te andes adjudicando ni Un fumando mantra los pedos mexicano. ajenos. Eso es nada más eso es algo que el ego quiere hacer. No le des la toma de decisiones. La decisión la tomas tú desde la conciencia. Y si ya ni modo se te chispoteó, pues no te quejes. Resuelve. Súper. Pues yo les digo siempre elijan ese amor. El amor es una elección. Entonces, tú el día de hoy que nos estás escuchando, tú en este momento, ¿qué vas a elegir en tu vida? Y déjanos en comentarios si tú tienes algo más de Lego que sepas, que te haya pasado, que quieras compartir, que no hayamos mencionado, o si estás o no estás de acuerdo y por qué, también se vale, o sea, no necesita nadie estar de acuerdo con nosotros. Recuerden que solamente somos dos locos aquí hablando enfrente de una cámara, diciendo nuestras pendejadas y nuestra verdad desde nuestra perspectiva y según nosotros. También muchísimas gracias por todo su apoyo y de verdad se agradece demasiado porque gracias a ustedes estamos hoy aquí y bueno, gracias a la producción, gracias a todos, Dios bendice y nos vemos el próximo episodio. Yeah, hasta luego. Gracias, divergentes.